En un mundo lleno de violencia, de enfermedades mortales, de desastres naturales, inseguridad y corrupción, el Señor te hace el último llamado de amor a un mundo que perece. Para que se cumpliese toda profecía acerca del Mesías, Cristo debía consumar el acto de redención por la humanidad, muriendo en la cruz, contado con los criminales, muriendo afuera de la ciudad, como eran ejecutados los homicidas y los criminales de esos tiempos. Rebosan de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Cristo pagó las consecuencias del quebrantamiento de la ley para que tú y yo fuésemos salvos. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 23 que Jesús fue llevado a Pilato. Previamente había sido insultado, azotado, vituperiado por el concilio de su mismo pueblo, dirigido por el sumo sacerdote Anás y por los demás sacerdotes liderados por Caifás. Ante Pilato tuvo la oportunidad de defenderse, de pronunciar argumentos para que fuese liberado, y seguramente hubiera sido liberado, pero él tenía que cumplir una profecía hace años ya escrita por el profeta Isaías. También fue llevado ante Herodes, y Herodes, siendo el rey de su pueblo, solo atinó a burlarse y a pedirle una señal, a ver si él verdaderamente era el Hijo de Dios. Cristo no desperdiciaría el poder de Dios para sanar o curar solamente por mera satisfacción. Cada acto de él tenía un significado, no solo para aliviar las dolencias corporales, sino también para sanar el alma perdida. De esta manera Cristo es sentenciado a muerte, es clavado en una cruz, es azotado y es obligado a llevar una cruz que no fue diseñada para él. Era la cruz diseñada para Barrabás, muy pesada, y Jesús no había probado ni bebida ni comida desde la cena de Pascua que tuvo con sus discípulos. Los hombros de nuestro Maestro estaban ensangrentados, dolidos por los azotes, y aún así tuvo que cargar esa pesada cruz por ti y por mí. Pero en ese momento Simón Cireneo, o Simón de Cirene, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y las palabras soeces de la turba que acompañaba a Jesús, y las oía que las repetían con desprecio. «Abrid paso para el rey de los judíos», gritaba la gente. Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 27. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron». Cristo, aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar de aquellas mujeres. Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos.
Cristo pudo divisar de nuevo la destrucción de Jerusalén y muchas personas perderían la vida. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos hosanas y agitando palmas, mientras entraba triunfantemente a Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas, porque era una acción popular, participaban en clamar: «Crucifícale, crucifícale». Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionado con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús, que él dijo: «Todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas». De esta manera llegaron al lugar llamado Calavera y lo crucificaron allí. Lo maltrataron. Previamente le habían dado azotes que llegaban hasta incluso las 39 repeticiones, con azotes hechos de hueso molido, de vidrio, de pedazos de cuero. Todos esos sufrimientos los pasó por salvarnos, porque tenía el deseo de redimirnos. Y aún siendo contado con los criminales, porque recordemos que fue crucificado entre dos ladrones, él mostró compasión por los que estaban tomando los instrumentos de tortura y clavaban las manos que una vez se extendieron para bendecir y para curar a tantas personas, y ahora estaban siendo pegadas a un madero astilloso con clavos muy grandes y oxidados. Y aún con todo ese dolor, Cristo pensó en los demás y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si tan solo hubiesen sabido los que estaban torturando a Jesús que Él había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Luego de ello, fue levantado en la cruz. Esta cruz fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y latín, y la colocó sobre la cruz. Más arriba que la cabeza de Jesús decía: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Esta inscripción irritaba a los judíos. En el tribunal de Pilato habían clamado: «Crucifícale, no tenemos rey sino a César». Habían declarado que quien reconociese a otro rey era traidor. Pilato escribió el sentimiento que habían expresado. No se menciona delito alguno, excepto que Jesús era rey de los judíos. La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. Declaraba que cualquiera que aseverase ser rey de Israel era considerado por ellos como digno de muerte. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios, tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. Aún estando Cristo levantado en la cruz, siendo torturado, siendo víctima de los dolores más angustiantes, más fuertes que puede sufrir una persona, respirando con dificultad, uno de los malhechores que estaba colgados lo insultaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero hubo otro, dice la Biblia, que lo reprendió diciendo: «Ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, pero éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo hoy que estarás conmigo
en el paraíso. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido, mientras Jesús pronunciaba aquella hermosa promesa que decía: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Un rayo de luz viva y brillante por un momento atravesó la oscuridad y alumbró la cruz. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios en su humillación. Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador de nuestro pecado. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una obscuridad completa rodeó la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. En ese momento los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matar al cordero que representaba a Cristo, ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador. El velo interior del templo se rasgó de arriba abajo como por una mano invisible. De esta manera se dejó expuesta la mirada de la multitud al lugar que una vez fuera llamado lugar santísimo, y donde una vez se enseñaba que estaba la presencia de Dios, y ahí había morado el Shekinah. De esta manera se supo que desde ese día en adelante todo sacrificio presentado en el templo no tendría ningún valor, porque el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, había muerto para salvación de todo aquel pecador que quisiera arrepentirse. Con la muerte de Cristo, querido amigo y querida amiga, había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde ese entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Los sufrimientos de Cristo fueron terribles. Su agonía es indescriptible, pero aún más no hay palabras para poder describir el amor que motivó al mismo Dios venir a esta tierra y morir para nosotros. No se puede entender cómo el Creador del universo, para salvar a criaturas creadas a su imagen y semejanza y degradadas por el pecado, fueron motivo del más grande amor de Cristo de entregar su propia vida y ponerla para que nosotros, por el derramamiento de su sangre, podamos alcanzar salvación. En el libro de Isaías capítulo 53 está una de las profecías más hermosas referidas a nuestro Señor. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa descendencia está formada por toda persona que acepte a Jesús como su Salvador personal, que acepte este hermoso regalo, que acepte la sangre inocente derramada por el Hijo de Dios para justificar a todo pecador. Querido amigo y querida amiga, si describiríamos a detalle los sufrimientos y padecimientos de un hombre crucificado en el tiempo de los romanos, de la constitución y composición de los castigos e instrumentos de tortura, tú notarías que lo que sufrió nuestro Señor no fue cualquier tipo de muerte. Muchas veces las películas, los dibujos animados o los documentales no llegan exactamente a describir todos los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesús, no solo físicos, sino mentales, porque en ese momento que cargaba la cruz, Satanás lo agobiaba, quería que Jesús caiga en sus tentaciones. Pero Cristo venció en la cruz. Una vez Él murió por ti y por mí, pero pronto regresará. Y Él nos invitó a prepararnos, porque esta vez ya no vendrá como un bebé para ser crucificado en una cruz. Esta vez ya no vendrá como un hombre humilde para beneficiar a la humanidad con sus obras de caridad. Esta vez vendrá como lo que verdaderamente es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañados por millares de ángeles, y vendrá por hombres y mujeres, como el centurión que viéndole en la cruz pudo saber que era el Hijo de Dios, como Simón el Cireneo, que moviéndose a compasión cargó la cruz de Cristo. Vendrá por hombres y mujeres que, como el ladrón en la cruz, reconocieron a Jesús como el mismo Señor. Y tú, querido amigo y querida amiga, ¿te estás preparando para ello? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Que el Señor te bendiga y te ayude a reflexionar en su gran sacrificio. Y no solo reflexionemos el día de hoy, sino que nuestra vida demuestre un cambio de actitud, un cambio de vida gracias a la sangre de Cristo. Nos reencontramos muy pronto.